Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema del que quizá muchos no seáis conscientes por el detalle que os voy a explicar ahora, pero que me parece un tema muy interesante para desarrollar en este vídeo. Resulta que en la baraja completa, probablemente más temprana y más antigua que tenemos, es decir, en la Visconti Sforza, en la llamada versión Pierpont Morgan del Visconti Sforza, resulta que, no, aunque es muy completa y tenemos prácticamente todas las cartas, nos faltan curiosamente 4, es decir, el diablo, la torre, el 3 de espadas y el caballo de oros. Aunque no se ha dado mucha importancia a la pérdida del 3 de espadas y del caballo de oros, porque, pues, en fin, son arcanos menores y se entiende que por el tema del juego y eso, pues igual no es tan raro perder una carta, más chocante resulta la falta del diablo y la falta de la torre, para las cuales ha habido muchísimas teorías. Antes de nada, quiero dejar claro que muchos me vais a decir, si poseéis versiones modernas de la baraja, sobre todo la de lo escarabeo, que no faltan esas cartas que vosotros las tenéis. En efecto, aquí están, pero estas cartas fueron diseñadas por un dibujante, Atanasov, basándose en otros tarots antiguos que sí tienen estas cartas, para suplirlas, para que la gente pudiera utilizarlas. Es decir, y lo propio se hizo con el 3 de espadas y el caballo de oros. Es decir, se crearon cartas para suplir esa carencia, y en las barajas modernas Visconti Sforza que tengáis, a vosotros nos va a faltar, pero en las que podéis ver exhibidas en el Museo Pierpont Morgan y en varios sitios más, porque esta baraja, por una serie de circunstancias, está repartida en varios sitios para su exhibición y para su guarda. Si vos fueras allí, veríais que estas cartas no están. ¿Por qué no están? Pues saberlo seguro no lo sabemos. Hay muchas teorías. Durante mucho tiempo se ha creído firmemente en dos versiones. Versión número 1, que simplemente, por ejemplo, Rachel Pollack es partidaria de esta versión, que simplemente no se crearon por su carácter, digamos, feo, desagradable, horroroso, que da miedo, que da susto, por consideración a las damas que solían jugar a estos juegos de sociedad. Que, por cierto, el próximo vídeo, que no será la semana que viene, sino dentro de 2 semanas, hablaremos de ese tema de los usos del tarot en la sociedad. Y se decía que por el respeto a las damas o a los aristócratas, que se consideraban cartas groseras, pues no se ponían. Eso puede ser cierto, ya que sí se sabe de barajas posteriores en las que las personas que las encargaron sustituyeron cartas así por cartas más bonitas, menos conflictivas, etcétera, etcétera. Puede ser cierto, pero nos choca que se dejan cartas como la muerte, por ejemplo, que no son nada de agradables, y se eliminan estas. Esa es una de las teorías. La otra teoría es, que sí está sustanciada por cierta evidencia, que la carta del diablo y de la torre, y sobre eso se han escrito hasta novelas, se extraía para temas de brujería o magia, o se robaba, porque tenemos testimonios de que había determinadas formas de brujería, sobre todo amorosa o sexual, que requerían hacer un altar a la figura del diablo, en cuyo centro tenía que haber una imagen del diablo, que normalmente era una carta. ¿Por qué? Porque el ritual exigía que la imagen del diablo fuera robada. La forma más fácil de encontrar una carta del diablo y robarla, de encontrar una imagen del diablo y robarla, era robarla de una baraja, ¿verdad? Pues y de hecho hay en Italia hay un testimonio de un juicio de brujas en el cual la bruja confiesa haber robado esa carta. La persona acusada de brujería confiesa haber robado esa carta para un hechizo de ese tipo. Entonces es muy posible que el diablo y la torre, que también es una carta de negatividad, de destrucción,
y se podría haber utilizado, quizá no en un hechizo de amor, pero sí en uno de maldiciones para maldecir a una persona, pues a lo mejor resulta que sí, que fue así, pero tampoco es seguro. ¿Qué teoría parece, entre comillas, más convincente? Pues es la teoría de la autora Helen Farley, la autora Helen Farley, que tiene escrito un maravilloso libro en inglés que es una historia cultural del tarot, que es exactamente eso, una historia del tarot desde un punto de vista cultural, no adivinatorio, y tiene también una tesis sobre el tema. Entonces ella en esta tesis sostiene que para el diablo y la torre faltan por dos motivos diferentes, los dos bastante razonables. La falta del diablo es muy sencilla. Como en cierto modo podéis observar en esta carta precisamente que Atanasov diseñó para sustituir la carencia en el Visconti Sforza del diablo, inspirándose en cartas de épocas cercanas, como en los tarots boloñeses, por ejemplo. La idea de la carta del diablo, que por cierto no llevaba exactamente ese nombre, antes de que empezara a llamarse propiamente la carta del diablo y utilizarse como carta del diablo, etcétera, etcétera, no era tanto el personaje del diablo en cuestión, sino utilizaban imágenes de monstruos o prodigios, es decir, de figuras monstruosas, de figuras. Aquí sí tenemos una idea de que es el diablo porque está devorando a una persona, pero si os fijáis es un diablo extraordinariamente curioso. Tiene dos cabezas, tiene las manos, no sabes si son manos, garras o piernas o qué son. Tiene alas de murciélago, estamos hablando, y cuernos, por eso sabemos que es el diablo. Si no, aparecería un monstruo mitológico, y ahí hemos dado en la palabra clave, monstruo. La idea del diablo en la época de los primeros tarots no existía. Y las primeras imágenes que aparecen del diablo en el tarot no son diablos, sino monstruos. La idea del diablo igual a los primeros creadores del tarot ni se les había ocurrido. ¿Por qué? Y por eso no existía. ¿Por qué? Porque os puede parecer extraño, porque ya estamos acostumbrados a oír hablar del diablo por todas partes, pero en la iglesia primitiva y en las ideas religiosas primitivas, el diablo no era el antagonista de Dios por excelencia, no era una figura tan temible, no era una figura tan terrible. En el medioevo, en buena parte de la Edad Media, al diablo se le consideraba un personaje que tenía que estaba por debajo de Dios y tenía una función que era castigar a los pecadores, pero no estaba por encima de Dios y no era una amenaza para Dios ni para los creyentes, simplemente porque su idea era el que guardaba, era un poco heredado del Hades, de la mitología. Era un señor que guardaba el infierno y que infligía tormentos a los pecadores, y lo hacía muy bien porque para eso estaba. Y en fin, no era tanto la personificación del mal, era una figura malvada, pecaminosa, pero estaba al servicio de Dios, en ese sentido, y no tenía más poder que él, estaba dominado por él. La idea, de hecho, se le empiezan, los primeros nombres que se le dan al diablo son los nombres de demonios, es decir, no del diablo mismo. Satán, Lucifer, etcétera, etcétera. Son nombres, Mefistófeles, son nombres de sirvientes del verdadero demonio. O sea, el demonio en cuestión, no tenía ni nombre. Cuando empieza a personificarse y a convertirse en el gran tentador, en la amenaza, en el antagonista, en el que podía poseer a las personas, en el que podía aterrorizar a la gente,
que se convierte en el personaje terrorífico que todos conocemos. Es justo más o menos cuando empieza a crearse el tarot, alrededor del siglo XIV, siglo XV, que empiezan los temas, los juicios de brujas, la labor más intensa de la Inquisición, la labor de todo esto, porque empieza a creerse en el diablo como una gran amenaza, como un ser, con una entidad más cercana a poder luchar contra Dios. Se le ve como una fuerza muy poderosa y empieza este terror colectivo que todos conocemos, y que lleva a los juicios de la Inquisición, a los juicios por brujería, a las cazas de brujas, a los temas de los exorcismos, etcétera, etcétera. Es el terror colectivo que se genera ante la figura del demonio. Por tanto, los primeros creadores del tarot podrían muy bien no haber pensado en el diablo como una figura de la baraja. No lo podemos saber, entre otras cosas, porque no tenemos numeración en los arcanos, entonces no sabemos si se saltan números. Esa es otra. Entonces es muy posible que la figura del diablo fuera una incorporación posterior, y como digo, cuando se le incorpora con formas de monstruos extraños, ya que también recordemos que esta época tiene una gran fascinación con los prodigios. Cuando hablo de monstruos y de prodigios, hablo de seres humanos deformes, con formas extrañas, hasta con formas de animales. Hay por ejemplo, en la Inglaterra de Enrique VIII, encontramos crónicas de gente que asegura que una mujer da a luz un gato, o a Ana Bolena se la acusa de haber parido un feto deforme y monstruoso, cosa que por lo que se ve no era cierta. En fin, estamos hablando de épocas en las que había una tremenda fascinación con estos prodigios, porque con los monstruos, con las personas deformes de nacimiento, y se exageraba y se mentía y se adornaba mucho, porque la monstruosidad era algo que no se podían explicar, y en esa época pues se pensaba que era una manifestación del mal, o de la labor del demonio, efectivamente, del diablo, efectivamente. Entonces es por esto. ¿Qué pasa con la torre? La torre tiene una explicación más sencilla. La torre probablemente sí estaba, según Helen Farley siempre, estaba incluida en el Visconti Sforza, pero resulta que la familia Visconti tenía unos rivales, una familia rival, que se llamaban los de la Torre, precisamente, que en su simbología aparece una torre que a veces está en llamas también, curiosamente, ¿no? Y lo más probable es que los Visconti Sforza, a la hora de crear la carta de la torre, tuvieran muy en cuenta a esta familia a la que detestaban. Esta familia, después de muchos tiros y aflojas que no voy a contar aquí porque sería muy largo, cayó en desgracia frente a los Visconti, que empezaron a ascender. Cayó en desgracia sobre todo frente al emperador del Imperio Sacro Romano, que les quitó muchos títulos que luego fueron a pasar a la familia Visconti. Y cuando cayó esta familia, probablemente o por desprecio o por lástima, o simplemente por erradicarlos completamente de la memoria, lo más probable es que esta carta desapareciera de la baraja, la quitaran los propios Visconti, o cuando la reimprimieron decidieron que no apareciera. Es muy probable, y dado el parecido de la simbología del escudo de estos personajes con la torre, es muy probable que algo de eso haya ocurrido. Pero como digo, no lo sabemos. Todo esto son teorías más o menos bien fundadas, y bueno, espero que os haya resultado entretenido esto que os he contado. Quiero comentaros que la próxima semana no tendremos vídeo, porque, como sabéis, yo estaré en Barcelona en el congreso de tarot que organiza la Escuela Mariló Casals, en la parte presencial. También estoy participando lo que puedo en la parte online como público, y allí me podéis encontrar. Si estáis haciéndolo online, me veréis allí.
en lo que puedo, ya digo, no puedo asistir a todas, pero estoy asistiendo a las que puedo. Y en Barcelona estaré el sábado y domingo, el domingo con mi ponencia La tirada del niño interior. Y si vais a ir allí, espero veros, espero saludaros y bueno, y si no vais a estar, a la vuelta nos vemos en el siguiente domingo. Un abrazo y hasta pronto.